El calor del verano en Chicago alcanzó los 104 grados esa tarde. El tipo de calor que derrite el asfalto y nubla el juicio. Pero Damon Corsetti no lo sentía. Todavía no, porque estaba sentado dentro de su Rolls Royce Cullinan negro. El aire acondicionado soplaba tan frío que podría congelar la conciencia de un muerto. Conducía por el camino privado hacia su finca después de 3 semanas en Sicilia. Allí acababa de cerrar un trato de armas. Un trato por más dinero del que la mayoría de la gente vería en 10 vidas. Y en lo único que podía pensar era en sus hijos. Connor, de 4 años, con los ojos de su madre muerta. Y Lily, de apenas 3, que todavía dormía abrazada a un oso de peluche. Un oso que olía a una mujer que llevaba casi 3 años bajo tierra. Y Damian, el hombre que controlaba la mitad del Hampa de Chicago. El hombre cuyo nombre hacía tartamudear a los jueces y que los policías miraran para otro lado. Este hombre, que no había pestañeado cuando un rival le apretó una pistola en la sien en Palermo el martes pasado. Estaba agarrando el volante con una culpa tan pesada que podría haber hundido el coche. Porque sabía, Dios, él sabía que había estado eligiendo el imperio sobre los cuentos para dormir. Eligiendo el dinero manchado de sangre sobre las velas de cumpleaños. Y cada videollamada con su prometida Mónica había sido un poco demasiado perfecta, un poco demasiado pulida, su sonrisa un poco demasiado ensayada cuando decía, todo está maravilloso, cariño, los niños están felices, la casa está impecable, no te preocupes por nada. Y él le había creído porque necesitaba creer que alguien en su vida no le estaba mintiendo. Pero entonces, la puerta de hierro no se abrió. Y esa puerta nunca había fallado. Ni una sola vez en 5 años. Estaba sincronizada con la matrícula de su coche. Se suponía que debía abrirse de par en par antes de que él se acercara. Pero simplemente se quedó allí, negra y cerrada, como un ataúd sellado. Y no había guardias, ni ama de llaves, ni Mónica esperando en el porche con su whisky. Solo silencio. El tipo de silencio equivocado. Ese que se te mete bajo la piel y susurra que algo ha ido muy, muy mal. Y fue entonces cuando lo vio. Una mancha azul pálido sobre la piedra caliente frente a la puerta. Al principio solo era una forma, quizás un espejismo por el calor. Pero luego la forma tuvo brazos, tuvo piernas, tenía un rostro presionado contra el suelo. Y detrás de esa forma había dos figuras diminutas, abrazándose como si el mundo ya se hubiera acabado. Y nadie les hubiera dicho que ya se les permitía llorar en voz alta. Y Damian Corsetti, el hombre más peligroso del Medio Oeste, sintió que su sangre se convertía en hielo en medio de un día de 100 grados. Ahora, si esta historia ya te tiene el corazón a mil, hazme un favor y aplasta ese botón de me gusta para que más gente pueda escucharla. Compártela con alguien que necesite una buena historia esta noche. Y si aún no te has suscrito, dale a suscribir y activa las notificaciones para no perderte nunca lo que viene. Ahora, volvamos a ese momento en que Damian apagó el motor. Salió al calor abrasador y se dio cuenta de que las dos pequeñas figuras de pie detrás del cuerpo de la mujer eran sus propios hijos. Y no corrían hacia él, se estaban alejando, porque su hijo de 4 años acababa de levantar ambas manos y susurrar, «Por favor, no nos hagas daño. Estaremos en silencio. Lo prometemos». Damen corrió antes de que su mente pudiera siquiera dar la orden a sus piernas. El instinto de un hombre que había sobrevivido 20 años en el Hampa lo impulsaba. Su mano se disparó a su cintura en busca de su bereta, pero sus dedos solo encontraron el cuero frío de su cinturón, porque la pistola estaba guardada en el compartimento oculto bajo el asiento del conductor, y su ausencia lo hizo sentir expuesto por primera vez en tantos años. No por miedo, sino porque no sabía quién era el enemigo aquí. No sabía a qué se enfrentaba. Solo sabía que su hijo estaba de pie bajo un calor de 100 grados, con los ojos de pequeños animales que han sido golpeados demasiadas veces, sin saber qué mano es para calmar y qué mano es para golpear. Las rodillas de sus pantalones de traje a medida tocaron la piedra ardiente cuando se arrodilló junto a la mujer inmóvil. Y desde tan cerca, la escena era 10 veces peor de lo que había visto desde el coche. Emmy Dawson,
la niñera que había conocido exactamente una vez en una entrevista hacía 3 semanas. Yacía boca abajo sobre la roca. Su uniforme azul pálido, con su cuello blanco ahora amarillento por el sudor y el polvo. Su pelo negro enredado y pegado a la frente. Sus labios agrietados y blanquecinos, como si cada gota de agua de su cuerpo hubiera sido exprimida días antes. Su piel estaba enrojecida y se pelaba en sus hombros y brazos. Estaba tan quemada por el sol que Damen podía sentir el calor que irradiaba de ella cuando le puso una mano en el hombro. Pero lo que hizo que su estómago se contrajera fueron sus manos. Emmy llevaba guantes de goma amarillos, de esos baratos que venden en las tiendas de todo a $1. Y cuando Damien retiró con cuidado un guante, el olor metálico a sangre vieja y el hedor penetrante de los productos de limpieza lo golpearon al mismo tiempo. La piel de su palma ya no era piel, era carne roja y viva, ulcerada, con ampollas, abierta en canal. Heridas sobre heridas, como si hubiera sumergido sus manos en ácido todos los días durante semanas, sin nada que la protegiera, excepto esos inútiles y delgados guantes. Damen presionó 2 dedos en el cuello de Emmy para encontrar su pulso. Estaba allí, pero débil, rápido, irregular. Aleteaba bajo la piel como un pájaro tratando de escapar de un pecho que estaba a punto de dejar de funcionar. Y supo que si ella se quedaba bajo este sol una hora más, ese pulso se detendría. La giró suavemente sobre su espalda, acunando su cabeza en la palma de su mano. Y fue entonces cuando Emmy abrió los ojos. No había alivio en ellos, ni reconocimiento, solo un terror primario que se encendía como el fuego. Sus pupilas se dilataron y su cuerpo se sacudió violentamente, tratando de liberarse de sus manos. Su boca se abrió, y lo que salió no fue un grito de ayuda, sino una súplica programada por semanas de terror. Ya estoy despierta, señora. Lo siento, ya me levanto. No me despida. Necesito este trabajo. Por favor, no lastime a los niños. Terminaré de limpiar. Juro que terminaré de limpiar. Ella no veía a Damien. Estaba viendo a Mónica. Un cerebro febril y deshidratado la había empujado al delirio, donde la pesadilla real y la alucinación se mezclaban en una. Y en ese mundo solo había un rostro al que temer, solo una sombra que siempre se cernía sobre ella, mirando hacia abajo con ojos como el hielo. Damen la agarró por los hombros y bajó la voz a casi un susurro. Emmy, mírame. Soy Damien Corsetti. Soy el padre de Connor y Lily. Nadie te va a despedir. Nadie va a lastimar a los niños. Ya estás a salvo. Tuvo que decirlo una y otra vez, 4 veces, 5 veces, hasta que sus ojos se enfocaron lentamente, hasta que sus pupilas se contrajeron y la conciencia regresó como una vela encendiéndose en una habitación oscura. Y cuando Emmy se dio cuenta de que el rostro que la sostenía era el de su empleador y no el de su atormentadora, no suspiró de alivio. Lloró. Un sollozo desde lo más profundo de su pecho, como si alguien acabara de romper la última presa que contenía todo el dolor y la desesperación que había tragado durante las últimas 3 semanas. Señor Corsetti ha vuelto, realmente ha vuelto. Ella dijo, usted estaba muerto. Dijo, lo mataron en el extranjero y nunca volvería a casa. Dijo, estábamos abandonados. Damien sintió cada palabra como una bala disparada a quemarropa en su pecho, pero no tuvo tiempo de hundirse en el shock, porque sus ojos acababan de ver algo que hizo que la rabia comenzara a hervir desde el fondo de su estómago como dinamita. En la muñeca izquierda de Emmy, justo donde latía su pulso, había un moretón oscuro. Tenía la forma de 5 dedos, claramente marcados en su piel. No eran los dedos de un hombre, porque eran demasiado pequeños y delgados. Eran los de una mujer. Y en el borde de cada moretón había 4 profundos arañazos rojos, donde unas uñas largas se habían clavado en la carne. El tipo de uñas hechas meticulosamente en un salón de manicura. El tipo de uñas que Damien pagaba para que Mónica se hiciera cada semana. Y lo supo, en ese instante lo supo. El monstruo que había hecho todo esto no era un enemigo externo, no era una banda rival, sino la mujer que había traído a su propia casa, a la que le había confiado lo más preciado que tenía en este mundo.
Damien se puso de pie de un salto y corrió de vuelta hacia el Rolls Royce, con las piernas de un hombre que corre contra la muerte, porque sabía que cada segundo que Amy y los niños permanecieran bajo este sol era otro segundo en que sus cuerpos apagaban una función a la vez. Y cuando abrió de un tirón la puerta trasera, el olor a cuero de primera calidad y perfume caro del interior lo golpeó como una bofetada, porque ese aroma ahora se sentía podrido. Apestaba a lujo sin sentido, mientras sus hijos tenían tanta sed que ni siquiera tenían fuerzas para gritar. Su mano se hundió en la mini nevera incorporada entre los dos asientos traseros. Sus dedos se cerraron alrededor de dos botellas de agua mineral importada. Pesadas botellas de vidrio, tan frías que dolían, cubiertas de condensación que prometía vida. Y las sacó como si llevara los dos últimos tanques de oxígeno en un barco que se hunde. Cayó de rodillas frente a Connor, giró la tapa. El silbido del gas al escapar sonó como una explosión en el sofocante silencio de la tarde, y le tendió la botella a su hijo. Pero Connor no la tomó. El niño miraba el agua con los ojos de alguien que muere de sed, mirando un arroyo sabiendo que será golpeado si se atreve a beber, sus pequeñas manos apretadas contra sus muslos como si estuvieran pegadas allí. Y de la boca agrietada y seca de un niño de 4 años salieron las palabras que hicieron que Damien Corsetti sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. El agua embotellada es para la gente bonita, papi. Nosotros estamos sucios. La tía Mónica dice que estamos sucios, así que tenemos que beber agua del grifo de afuera. Pero el agua del grifo está muy caliente, papi. Te quema las manos. Lily se quemó la lengua una vez, y ya me da miedo dejar que Lily beba. Damien escuchó cada palabra y sintió que su ira dejaba de ser fuego. Se convirtió en algo más frío, más denso, más peligroso. La rabia de un hombre que ha decidido que alguien va a pagar. Y ese pago ya no es una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo y cómo. Puso su mano en la nuca de Connor, suave pero firme, y miró directamente a los ojos de su hijo con una mirada que luchó por mantener suave, incluso mientras una tormenta lo destrozaba por dentro. Escúchame, Connor. No estás sucio. Eres mi hijo. Todo lo que tengo es tuyo. Nadie puede impedirte que bebas agua. Nadie en este mundo puede prohibirte nada. Bebe. El niño lo observó por un segundo más. Luego, la sed venció al miedo. Su pequeña mano temblorosa se cerró alrededor de la botella. Y cuando sus labios tocaron el borde, cuando el agua fría se deslizó por su garganta abrasada, Connor cerró los ojos y emitió un pequeño sonido. Un sonido de liberación, de un cuerpo recuperando lo que se le había negado durante demasiado tiempo. Y luego bebió como si temiera que alguien se la arrebatara. Bebió hasta que se atragantó y tosió. El agua se derramaba por su barbilla y por el frente de una camiseta blanca que se había vuelto amarilla. Y Damien tuvo que estabilizar la botella para que su hijo no se ahogara. Luego se volvió hacia Lily. La niña de 3 años observaba a su hermano beber con ojos grandes y hambrientos, pero seguía de pie en su sitio, demasiado asustada para acercarse. Y cuando Damien tocó los labios de su hija con la botella, Lily tomó un pequeño sorbo, luego se detuvo, luego tomó otro. Y de repente, soltó la botella y se arrojó sobre su muñeca con dos manos diminutas y empapadas, sin decir nada, solo llorando, llorando sin sonido. Las lágrimas empapaban la manga del traje de Damien, mientras ella se aferraba como si, al soltarse, el agua fuera a desaparecer. Papi desaparecería. Todo desaparecería y ella se quedaría de nuevo bajo el sol, con tanta sed que la lengua se le pegaría al paladar. Damien usó su mano libre para acariciarle el pelo, tragando saliva. Luego miró a Amy, todavía desplomada contra el neumático, sus ojos entreabiertos mientras observaba a los niños beber. Y en su rostro ampollado y pelado por el sol, parpadeó algo parecido a una sonrisa, tan débil que era casi solo la idea de una sonrisa. Abrió la segunda botella, levantó suavemente su cabeza y le acercó el agua a los labios. Pero Amy apartó la cara, su mano con el guante amarillo empujando débilmente su brazo. Su voz era un hilo delgado a punto de romperse. No, por favor, no lo haga. Mónica cuenta las botellas todas las noches.
Sabe exactamente cuántas hay. Marca cada botella. Si se entera de que bebí su agua, por favor, no deje que se entere. No quiero causar más problemas. Por favor. Y Damian miró a esta mujer que yacía en el límite entre la vida y la muerte, y que todavía tenía miedo de tomar un sorbo de agua porque su abusadora le había grabado el miedo en los huesos, tan profundo que ni siquiera el instinto de supervivencia podía vencerlo. Y sintió una lágrima caliente deslizarse por su mejilla. Solo una. Porque Damian Corsetti no era el tipo de hombre que lloraba. Pero hay momentos en que hasta un diablo tiene que llorar. Y dijo, con la voz temblando ligeramente, aunque cada palabra aterrizó como un juramento sobre los muertos, deja que las cuente, Emi. Deja que cuente cada una de las botellas. Porque cada gota que te prohibió beber, cada gota que prohibió a mis hijos, la voy a recuperar con sangre y lágrimas. Y cuando termine con ella, deseará no haber puesto nunca un pie en esta casa. Luego levantó la cabeza de Emi de nuevo, y esta vez ella bebió, pequeños sorbos lentos. Las lágrimas se mezclaban con el agua mineral mientras corrían por sus sienes, y un toque de color comenzó a regresar a sus pálidas mejillas, como un lento amanecer llegando a una tierra que había soportado la noche durante demasiado tiempo. Cuando Emi terminó de beber y su respiración comenzó a calmarse, pasando de un jadeo irregular a algo más uniforme, todavía débil pero más estable, Damen se volvió hacia sus dos hijos. Se sentó en la piedra abrasadora frente a ellos, ya no arrodillado sino sentado abajo, para que sus ojos estuvieran a su nivel. Porque entendió por instinto que lo que necesitaban en ese momento no era un padre grande que se cerniera sobre ellos, sino alguien que pudiera sentarse al mismo nivel y escuchar. Necesito que me lo cuentes, le dijo a Connor. Su voz, tan suave como un hombre acostumbrado a dar órdenes a asesinos podía hacerla. Cuéntamelo todo, todo lo que ha pasado desde que me fui. No tengas miedo, no escondas nada. Ya estoy aquí. Connor miró sus zapatos sucios, su dedo gordo asomando por un agujero en la parte delantera. Luego, el niño de 4 años respiró hondo, como si se preparara para liberar algo que había mantenido encerrado en su pecho durante 3 semanas, como un monstruo que había tenido demasiado miedo de dejar salir. Y comenzó a hablar, su voz plana, monótona, sin emoción. El tipo de voz que Damian había escuchado de personas interrogadas durante tanto tiempo que el dolor se había convertido en un hábito. El día que te fuiste, la tía Mónica nos llamó a la cocina, dijo Connor, con los ojos fijos en el espacio vacío frente a él, como si estuviera viendo la película repetirse en su cabeza. Se sentó en tu silla, bebió tu vino y dijo que gente mala te había matado. Dijo que moriste en el extranjero. Dijo que te dispararon porque debías dinero. Dijo que nunca volverías. Damon no se movió, no respiró. Simplemente se sentó allí, recibiendo cada palabra como un cuerpo recibe una cuchillada. Y Connor continuó. Dijo que esta casa ahora es suya. Dijo que le firmaste papeles antes de irte. Dijo que si no obedecíamos, llamaría a gente para que nos llevara y nos metiera en un orfanato. Dijo que en un orfanato a los niños los encierran en cuartos oscuros y nadie les da de comer. Dijo que deberíamos agradecerle porque todavía nos deja quedarnos, aunque nos abandonaste. Cada frase de Connor era una bala que atravesaba la armadura que Damian había construido alrededor de su corazón durante 20 años. Y tuvo que apretar la mandíbula para mantener la calma frente a los niños, porque sabía que si dejaba ver la furia que hervía en su interior, le temerían como temían a Mónica. Pero la mano que descansaba en su rodilla se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces Lily habló, y lo que salió de la boca de esa niña de 3 años casi mata a Damian Corsetti en el acto. Lily no podía contarlo de forma lineal como su hermano, porque todavía era demasiado pequeña. Sus palabras estaban rotas y enredadas, pero esa fragmentación hacía que cada una doliera 100 veces más. La tía Mónica pateó mi oso, dijo Lily, su pequeña mano agarrando el borde de la camisa de Connor. El oso de mi mamá. Lo pateó y lo tiró afuera. Y luego dijo, Lily se detuvo, su labio inferior temblaba. Dijo que mami me odia.
Dijo que mami me odia, por eso mami murió. Dijo que mami me dejó porque soy mala. Damien sintió que el mundo se inclinaba. Su mano se disparó para agarrar el costado del Rolls Royce detrás de él solo para mantener el equilibrio, porque sus rodillas habían perdido toda la fuerza. Y en ese momento, no era un jefe de la mafia, no era el hombre que controlaba la mitad del hampa de Chicago. Era solo un padre al que acababan de decirle que alguien había tomado el recuerdo más sagrado que su hija tenía de su madre y lo había convertido en un arma de tortura. Mónica había mirado a los ojos de una niña de 3 años que extrañaba a su madre y le había dicho que su madre murió porque la odiaba, que ella era la razón por la que su madre yacía bajo tierra. Y esa crueldad iba más allá de cualquier cosa que Damon hubiera presenciado en 20 años, empapados de violencia y sangre. Porque incluso en el hampa hay reglas, y la primera regla es que no se toca a los niños. Connor vio a su padre agarrado al coche y pareció entender que su papá estaba sufriendo, así que habló más rápido, como si necesitara soltarlo todo de una vez y terminar. Por la noche, cerraba la casa con llave, papi. Cerraba todo. La puerta de entrada, la puerta de atrás, la puerta de la cocina. Luego nos echaba afuera con la señorita Emmy. Decía que apestábamos y que no podíamos dormir adentro. La señorita Emmy nos abrazaba y dormíamos en el patio trasero, junto a los arbustos. La señorita Emmy nos dejaba dormir encima de ella para que no tuviéramos frío. Y la tía Mónica dijo que si alguien se enteraba, si algún vecino preguntaba, diría que la señorita Emmy nos había secuestrado. Llamaría a la policía y haría que metieran a la señorita Emmy en la cárcel, y que nos llevarían para siempre y nadie nos querría. Damien miró a Emmy. Ella yacía inmóvil con los ojos cerrados, las lágrimas deslizándose por sus sienes sin control, y entendió que esa última amenaza era la cadena invisible que había mantenido atrapada a Emmy. No se había quedado porque fuera débil. Se había quedado porque sabía que si se iba, estos dos niños no tendrían a nadie. Y si pedía ayuda, Mónica le daría la vuelta a la historia, la convertiría en una criminal y convertiría a los niños en presas del sistema. Así que Emmy había elegido quedarse y aguantar. Había elegido hacer de su propio cuerpo un escudo para dos niños que ni siquiera eran de su sangre. Y Damon Corsetti, un hombre que nunca le había debido nada a nadie, se dio cuenta de que tenía una deuda más grande que cualquier trato que hubiera firmado. Una deuda con una chica de 27 años de la zona rural de Virginia Occidental, cuyo nombre completo ni siquiera había tenido tiempo de aprender. Emmy comenzó a hablar una vez que suficiente agua se había filtrado en ella para sacarla del borde entre la vigilia y el delirio. Su voz era lenta, ronca, quebrada porque su garganta todavía estaba seca, pero sus ojos se habían agudizado, como si ahora tuviera la fuerza para recordar y el coraje para hablar. Y lo que le contó durante los siguientes 10 minutos completó el cuadro de 3 semanas de infierno. Un infierno que Damien solo había visto en fragmentos a través de los niños. El primer día que te fuiste, esperó hasta la noche, hasta que tu coche desapareció por el camino. Y entonces cambió por completo, dijo Emmy, con la mirada elevada al cielo, como si no pudiera soportar mirar a Damien a los ojos mientras hablaba. Llamó a todos en la casa, a la seguridad de la puerta, al mayordomo, al jardinero, al cocinero, y les dijo que el señor Corsetti les había ordenado a todos que se tomaran 3 semanas de vacaciones pagadas. Dijo que querías reducir los costos operativos. Dijo que cuando volvieras los llamarías de nuevo. Y le creyeron porque la orden venía de tu prometida. Nadie lo cuestionó. Nadie miró atrás. A la mañana siguiente, solo éramos yo, los niños y ella. Luego Mónica le quitó el teléfono a Emmy, diciendo que era para ahorrar electricidad. Pero Emmy sabía que era para cortar toda línea con el mundo exterior. Luego apagó el Wi-Fi. Luego cambió el código de la puerta. Y en 24 horas, la vasta finca de Damon Corsetti se había convertido en una prisión, con muros altos, puertas cerradas, cámaras de vigilancia y una sola carcelera con tacones altos y perfume de Chanel. El trabajo comenzaba a las 5 de la mañana. Emmy tenía que fregar todo el mármol del primer piso a mano con un cepillo de dientes,
Porque Mónica decía que una fregona dejaba marcas y que Damon se enfurecería si volvía a casa y los suelos no estaban perfectos. Tenía que lavar toda la ropa a mano en una tina de agua fría. Porque Mónica apagó la lavadora y dijo que gastaba energía. Tenía que cocinar 3 comidas al día para Mónica, pero no se le permitía sentarse a la mesa. No se le permitía comer la misma comida. Emmy y los niños comían las sobras que quedaban después de que Mónica terminara, o lo que Mónica tiraba porque no le gustaba. Algunas noches tiraba un plato entero de pasta a la basura justo delante de los niños porque estaba un poco salado, dijo Emmy, su voz sin odio, solo el agotamiento de alguien que había aguantado demasiado. Connor miraba la pasta en la basura y luego me miraba a mí, y yo tenía que negar con la cabeza y decirle que no. Pero cuando Mónica se iba a la cama, yo sacaba ese plato, lo lavaba de nuevo y lo repartía entre los niños. Fue la única comida con carne que tuvieron esa semana. Luego Emmy le contó sobre la noche de tormenta y Damon escuchó con ambos puños tan apretados que sus uñas se clavaron en sus palmas hasta sangrar. Esa noche, Chicago fue azotada por una lluvia torrencial y truenos. La temperatura bajó y un viento frío cortaba la ropa delgada de los niños. Lily lloraba por el frío y por el miedo a los truenos. Connor abrazaba a su hermana, temblando. Y Emmy los levantó a ambos y corrió a la puerta trasera y le rogó a Mónica que dejara entrar a los niños, aunque fuera por una hora. Y Mónica abrió la puerta y se quedó en el umbral con una bata de seda y una copa de vino, mirando a 3 personas empapadas y temblorosas bajo la lluvia. Luego le dijo a Emmy que si quería que los niños entraran durante 15 minutos, Emmy tenía que arrodillarse y limpiar todo el vestíbulo con sus propias manos. En ese momento, en el frío, sobre el mármol mojado, y Emmy se arrodilló, con ambas rodillas presionando la piedra helada. Sus manos desnudas, ya en carne viva y agrietadas, se aplanaron contra el suelo mientras limpiaba cada baldosa una por una, mientras el agua de lluvia goteaba de su cabello y se mezclaba con las lágrimas. Y Mónica se quedó de pie sobre ella, bebiendo vino y observando como si estuviera viendo a un animal realizar un truco. 15 minutos después, Mónica cumplió su palabra y dejó que los niños entraran a calentarse durante exactamente 15 minutos. Luego los echó a los 3 de nuevo. Damien se puso de pie sin decir una palabra y caminó hacia el muro de piedra que rodeaba la finca, hacia los espesos arbustos que Connor había mencionado. Y cuando apartó las hojas, lo que vio le provocó náuseas. Era un nido. No había otra palabra para describirlo. Un nido hecho de cartón aplastado, sacado de las cajas de artículos de Gucci y Chanel que Mónica había pedido por internet con su dinero. Cajas que una vez contuvieron bolsos de $1000 ahora servían de colchones para sus hijos. Una vieja manta rota y llena de agujeros que vagamente reconoció como la toalla que usaban para secar al perro hace años. Y en medio de ese miserable nido había juguetes, no los caros que él había comprado, sino juguetes hechos de basura. Un cochecito hecho con una botella de plástico con tapones como ruedas. Una muñeca hecha con trozos de tela atados con una cuerda. Cosas que Emmy había cosido con sus manos destrozadas para que los niños tuvieran algo a lo que aferrarse en la oscuridad. Y en la esquina del nido, medio escondido bajo el cartón, había un frasco casi vacío de analgésicos, comprado en alguna farmacia barata. Lo único que mantenía a Emmy en pie a través de la agonía diaria de unas manos devoradas por los productos químicos, para que pudiera levantarse cada mañana, cocinar y abrazar a los niños cada noche. Y Damon se quedó allí, mirando ese nido de cartón a la sombra de los arbustos en los terrenos de su finca de $1.000.000. Y comprendió que su riqueza no había protegido a nadie, que cada dólar que había ganado con sangre y oscuridad había construido una fortaleza solo para atrapar a las personas que más amaba dentro del infierno. Damien todavía estaba de pie frente al nido de cartón, de espaldas al camino privado, cuando ese sonido desgarró la tarde. El rugido distintivo de un motor boxer de 6 cilindros que reconoció al instante, porque él mismo había firmado el cheque de ese Porsche rojo como regalo de cumpleaños para Mónica hacía 6 meses. Y fue la reacción de los niños lo que le hizo querer destrozar el mundo con sus propias manos. Porque antes de que el coche se acercara,
antes de que sus ojos pudieran ver el destello rojo a través de los árboles. Connor y Lily ya se habían encogido como dos pequeños animales que oyen disparos. Un reflejo condicionado. Sus cuerpos reaccionando antes que sus mentes. Lily enterrando su cara en el costado de Emmy mientras yacía allí. Connor agarrando la mano de su hermana y tirando de ella con fuerza contra él. Ambos temblando, no de frío, sino de un miedo entrenado en ellos durante 3 semanas, hasta que se había convertido en parte de sus cuerpos como la respiración y los latidos del corazón. Connor se volvió hacia Damien con los ojos desorbitados y susurró con la voz urgente de un niño que había aprendido que la supervivencia depende de volverse invisible. Papá, escóndete, rápido, ya viene. Si te ve aquí, se enfadará mucho. Nos castigará. Escóndete, papá. Damien miró a su hijo de 4 años, rogándole que se escondiera de una mujer que su propio padre había traído a su casa. Y esa mirada selló el último rastro de sentimiento que le quedaba por Mónica Ashford. No se escondió. Se dejó caer junto a Emmy y los niños, dando la espalda a la entrada. Bajó la cabeza para que su rostro quedara ensombrecido por el pelo desordenado. La camisa de vestir blanca, ahora manchada de sangre y suciedad, lo hacía parecer un vagabundo sentado entre los desesperados en la puerta. Y lo quería así. Quería que Mónica no lo reconociera. Quería ver al verdadero monstruo detrás de la máscara que llevaba siempre que estaba frente a él. Quería oír la voz real, ver los ojos reales, y dejar que ese monstruo se ahorcara con su propia soga. El Porsche rojo tomó la última curva del camino privado y frenó en seco en la puerta, junto al Rolls Royce que Mónica o no notó o no le importó. El reggaetón sonaba desde dentro mientras la puerta se abría. Ese sonido tan brutalmente equivocado contra la miseria en la puerta. Y Mónica Ashford salió como si estuviera caminando por una alfombra roja. Un vestido de seda color crema ceñido a su cuerpo. Gafas de sol de Chanel cubriendo la mitad de su rostro y un bolso de Hermès bajo el brazo. Pelo rubio rizado en ondas perfectas. Uñas largas y afiladas recién pintadas de rojo. Y se estaba riendo a carcajadas en su teléfono, con la risa de alguien que no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. ¡Ay, Dios mío, amiga! Ese spa privado en la Costa de Oro fue una locura. Mi piel está suave como la de un bebé. Y luego entré en Cartier y me compré un anillo como un pequeño regalo. Tienes que darte un capricho porque nadie más lo hará. Espera, tengo que colgar. Hay basura acumulada frente a mi puerta otra vez. Esa niñera probablemente está montando otro espectáculo. Te llamo luego. ¡Mua! Terminó la llamada, se deslizó las gafas de sol de Chanel por el puente de la nariz y sus ojos azul hielo recorrieron la escena en la puerta con la mirada de alguien que mira basura. No personas. Sin ver sufrimiento, ni deshidratación, ni a 2 niños delgados y temblorosos. Solo el desorden en su propiedad. «Por el amor de Dios, otra vez esto», gritó Mónica, su voz afilada como un cuchillo cortando el aire de la tarde. «Rosario o Emmy, o como sea que te llames, ¿puedes explicarme por qué me voy por 3 horas y al volver te encuentro haciéndote la muerta aquí? Te pago para que limpies suelos, no para que te eches una siesta en mi puerta como un gato callejero». Luego los ojos de Mónica se clavaron en los niños. «Y estos 2 animales salvajes, mírense, sucios como perros. ¿Cuántas veces les he dicho que no se acerquen a la puerta? Quieren que llame a los Dobermans de los vecinos para que les enseñen una lección de disciplina». Connor apretó más fuerte la mano de Lily. Ninguno de los dos se atrevía a respirar demasiado fuerte. Y Damon se sentó allí, todavía de espaldas a Mónica, absorbiendo cada palabra como si estuviera grabando pruebas. Entonces Mónica lo vio, o vio la espalda sucia de su camisa, y su voz pasó de la ira al desprecio. «¿Y quién diablos es este? ¿Tu novio del pueblo o algún hermano borracho que sale de un agujero para pedir comida? Cuento hasta 3. Si no se larga de mi propiedad, llamo a la policía y ya sabes a quién escucha la policía por aquí. ¡Fuera! ¡Lárguense todos! Esta es mi casa». Mónica todavía le gritaba a la espalda silenciosa del extraño cuando sus ojos,
entrenados para cazar marcas de diseñador, captaron un brillo que no encajaba. A los pies de Lily, medio escondida detrás del vestido sucio de la niña, había una botella de agua mineral. No del tipo ordinario de un supermercado, sino una pesada botella de vidrio cilíndrica con una etiqueta plateada. Mónica lo sabía mejor que nadie porque las contaba todas las noches. El agua mineral noruega que Damen guardaba solo en la nevera del coche y en su oficina. El agua que ella había llegado a considerar suya, porque todo lo que pertenecía a Damian ahora lo reclamaba como suyo. Y en el momento en que se dio cuenta de que esa botella estaba a los pies de la niña que llamaba Alimaña, los últimos restos de pretensión civilizada se despegaron del rostro de Mónica como pintura ampollándose en el fuego. ¿Qué es eso?, chilló Mónica, su voz subiendo una octava mientras el control se rompía. Su dedo lacado en rojo apuñalaba hacia la botella como si fuera una prueba criminal. Eso es mi agua. ¿Quién dijo que podían tocar mi agua? Esa agua cuesta $50 la botella. $50. Es para personas, no para alimañas. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Mónica se abalanzó, no caminando, sino cargando. Sus tacones rojo brillante, golpeando la piedra como tambores de guerra, y lanzó una patada a la botella con toda la fuerza de su mezquina furia. La punta de cuero italiano de un zapato que valía más de $1000 se estrelló contra el vidrio y contra la pequeña mano que Lily había curvado alrededor de la botella a su lado. La patada fue tan fuerte que la botella salió volando, golpeó el muro de piedra y explotó en 100 pedazos. El crujido del vidrio al romperse resonó como un disparo en la silenciosa tarde. Pero ese sonido fue instantáneamente tragado por el grito de Lily. Un grito desgarrador de una niña de 3 años mientras el dolor le recorría los pequeños dedos aplastados entre el tacón y el vidrio. Y cuando Lily levantó la mano, la sangre ya manaba de 2 dedos, rojo brillante contra una piel pálida y azulada por el hambre. Pequeñas gotas caían sobre la piedra caliente y se evaporaban casi al instante. Connor gritó, «Lily», y agarró la mano de su hermana. Sus ojos se volvieron hacia Mónica con una mirada que ningún niño de 4 años debería tener. La mirada de puro odio. Pero no se atrevió a decir nada, porque 3 semanas le habían enseñado que abrir la boca solo empeoraba todo. Mónica no se detuvo. La rabia de ver su propiedad violada la convirtió en algo que ya no era humano. Se giró hacia el hombre que seguía sentado allí de espaldas, sin reaccionar ni siquiera al llanto de la niña. Y ese silencio la enfureció más de lo que cualquier respuesta podría haberlo hecho. «¿Y tú? ¡Tú pedazo de mierda sordomudo!», rugió Mónica, y luego le dio una patada en medio de la espalda, el tacón mordiendo su columna lumbar. No lo suficientemente fuerte como para herir, pero sí para transmitir desprecio. El tipo de patada que la gente usa para ahuyentar a un perro callejero de una acera. Luego agarró el hombro de su camisa sucia y tiró. «Date la vuelta y mírame cuando te hablo, basura. ¿Quién diablos te crees que eres para sentarte en mi propiedad?». Y el hombre se giró. No porque Mónica lo jalara, no porque tuviera miedo. Se levantó por sí mismo, lentamente, cada parte de él desplegándose como un depredador que despierta. Las rodillas se levantaron de la piedra, la espalda se enderezó centímetro a centímetro, los hombros se ensancharon. Su sombra creció y creció por el suelo hasta que se tragó la de Mónica. 1,95 de altura, de pie sobre ella con el sol de la tarde cayendo directamente sobre su rostro. Y ese rostro estaba sucio, un rastro seco de lágrimas en su mejilla. La sangre de Emmy manchada en el cuello y el pecho de su camisa blanca. Polvo en su frente. Pero esos ojos negros estaban limpios, limpios de una manera aterradora, claros como un lago helado con un monstruo esperando bajo el hielo. Y su mano derecha todavía estaba cerrada en un puño. El anillo de oro blanco grabado con la C mayúscula de la familia Corsetti brillaba a la luz. El anillo que Mónica había visto todos los días durante 2 años. El anillo que había besado y llamado nuestro símbolo de poder. Y en su mejilla izquierda, la tenue cicatriz en forma de media luna brillaba. El recuerdo de una guerra callejera de hace 20 años que una vez ella había trazado con su dedo y dicho que lo hacía parecer sexy. Mónica se congeló. Se congeló en el sentido más literal.
Cada parte de su cuerpo se detuvo a la vez, los pies muertos sobre sus tacones, la mano todavía levantada en el aire por haber tirado de su camisa, la boca abierta, pero sin que saliera ningún sonido, solo una pequeña y aguda bocanada de aire, como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Y en sus ojos azul hielo, solo había una cosa reflejada ahora. Damen Corsetti, mirándola desde arriba. Y en su mirada negra no había ira caliente, ni gritos, ni emoción caótica. Solo la quietud de una sentencia ya dictada. La mirada que los hombres reconocían en el momento en que se sentaban frente a Damien en una habitación cerrada y llamaban por un solo nombre. La última mirada. Pasaron 3 segundos en absoluto silencio, y en esos 3 segundos, Damien observó la mente de Mónica girar detrás de sus ojos, ahora desorbitados por el miedo. La vio pasar por las opciones como una rata acorralada que gira la cabeza de un callejón sin salida a otro, buscando una salida, y la primera máscara cayó cuando Mónica eligió las lágrimas. Damian, tartamudeó, levantando una mano para cubrirse la boca, forzando la humedad en unos ojos que Damon sabía que estaban secos como un hueso detrás de la actuación. Oh, Dios mío, cariño, no te reconocí. Mírate, estás tan sucio, pareces un vagabundo. Entré en pánico. Pensé que un extraño había entrado. Sabes que esta zona no es segura. Solo estaba protegiendo la casa para ti. Estaba tan asustada que reaccioné de forma exagerada. Lo entiendes, ¿verdad? Damian no se movió, no asintió, no negó con la cabeza. Solo se quedó allí, observándola con los ojos de un hombre que asiste a una mala obra de teatro donde la actriz principal no sabe que el público ya ha leído el guión. Y su silencio le dijo a Mónica que las lágrimas no estaban funcionando, así que se deslizó hacia la segunda máscara. La culpa. Cariño, tengo que decirte la verdad. Mónica bajó la voz. Su mirada se desvió hacia Emmy, desplomada contra el neumático, antes de volver a Damien con una expresión grave, como si estuviera a punto de revelar un secreto de estado. Esa chica no es buena. La investigué. Tengo pruebas. Es de Franco Bellini. Franco la plantó en nuestra casa para destruirte desde dentro. Fingió ser dulce, para acercarse a los niños, para obtener información. Todo lo que hice fue para proteger a Connor y Lily. Despedí al personal porque no sabía quién era un espía. Cerré las puertas porque tenía miedo de que Franco enviara gente. Lo hice todo por ti. Damien seguía sin decir nada, y ese silencio comenzó a comerse a Mónica por dentro como ácido. Podía leer en su rostro que no creía ni una sola palabra, que cada mentira que lanzaba solo cavaba el agujero bajo ella más profundo. Así que saltó a la tercera máscara. La seducción. Se acercó, inclinó la cabeza, dejando que los rizos rubios cayeran sobre su hombro. Bajó la voz al tono que usaba para que él firmara cheques para casas y coches. Cariño, sé que estás cansado. Sé que has tenido 3 semanas difíciles. Déjame encargarme de todo. Esa niñera te está engañando. Vio que eres rico, así que se está haciendo la patética para que sientas pena por ella. ¿No lo ves? Está aquí tirada esperando a que vuelvas a casa para poder montar esta pequeña tragedia. Apuesto a que le gustas, apuesto a que quiere ocupar mi lugar. Y cuando Damien permaneció como un muro de piedra que no podía derribar, cuando se dio cuenta de que nada en su arsenal de encantos tenía ya poder, la última máscara cayó y debajo estaba el verdadero rostro de Mónica Ashford, el rostro de una jugadora desesperada, y gruñó con una voz que Damien nunca le había oído, la voz de un animal salvaje sin escapatoria. Bien. ¿Quieres jugar a este juego? Pues juega, pero recuerda quién eres. Damian Corsetti. Eres un jefe de la mafia. ¿Crees que no lo sé? Lo sé todo. Conozco cada trato, cada ruta, cada nombre. Todo lo que tengo que hacer es coger el teléfono y llamar al FBI y te pudrirás en una prisión federal el resto de tu vida. No me harás nada. No puedes tocarme porque soy una bomba de relojería y voy a estallar. Y fue entonces cuando Damien Corsetti habló por primera vez desde que Mónica llegó. Y su voz no era alta, no era un grito. Era más baja que un susurro normal,
tan lenta que había espacio entre cada palabra, como el golpe constante de un martillo sellando un ataúd. He estado grabando los últimos 12 minutos. Levantó su teléfono personal. La pantalla mostraba la aplicación de grabación aún en funcionamiento, las barras de forma de onda pulsando constantemente. 12 minutos y 43 segundos. 12 minutos en los que Mónica había confesado con su propia boca haber pateado a un niño, insultado al personal, amenazado con soltar perros y justo ahora, amenazado con denunciar la operación de su prometido al FBI. Mónica miró el teléfono y por primera vez se puso realmente pálida, no del tipo fingido, sino del tipo en que la sangre realmente se drena de la piel. Pero Damien no había terminado. Las cámaras de seguridad de la casa, continuó, su voz manteniendo ese ritmo muerto y uniforme. Las apagaste el primer día. Inteligente. Pero no sabías que cuando le mentiste a Raf, afirmando que ordené apagar la seguridad principal para una revisión del sistema privado. Él no se tragó tu historia. Fingió cumplir para evitar una escena con mi prometida, pero activó inmediatamente la transmisión de respaldo encriptada que ni siquiera sabías que existía. Encendió el sistema de cámaras ocultas de respaldo, del tipo que ni siquiera sabes que existe porque se instaló cuando se construyó la casa, mucho antes de que te conociera. Todo lo que hiciste durante las últimas 3 semanas está en video. Cada minuto, cada segundo. Lo vi todo esta mañana cuando mi avión aterrizó en O'Hare. La boca de Mónica se abrió y se cerró. Se abrió y se cerró como un pez en tierra firme. Y Damian inclinó la cabeza ligeramente, mirándola como la gente mira a algo lamentable justo antes de aplastarlo. Luego dijo la última frase, la que sabía que arrancaría los últimos jirones de esperanza de su mente. Y sé lo de Franco Bellini. Esas palabras cayeron entre ellos como una bomba. Y Damon vio el momento exacto en que el alma de Mónica abandonó sus ojos. No lloró, no gritó, no discutió. Solo se quedó allí con la mirada vacía de alguien que acaba de darse cuenta de que todas las salidas habían sido selladas mucho antes de que supiera que estaba rodeada. Damon sacó un teléfono satelital negro de su bolsillo, una línea de emergencia de alto nivel que solo 3 personas en la Tierra sabían cómo contactar, y marcó a Raf con el pulgar sin apartar los ojos de Mónica ni por un milisegundo. Y la voz que usó en ese teléfono no era la voz de un padre devastado arrodillado en la piedra hacía 5 minutos. Era la voz de Damon Corsetti, el jefe del Hampa de Chicago, emitiendo órdenes operativas, cortas y frías como el acero. Trae al equipo a la casa ahora mismo. Ciérrala. Esa mujer no se va hasta que yo lo diga. Terminó la llamada y marcó un segundo número. Un fiscal federal. Y esta vez habló más tiempo. Pero cada frase seguía siendo afilada como el bisturí de un cirujano. Congela todas las cuentas a nombre de Mónica Ashford. Cuentas conjuntas, cuentas personales. Cualquier cuenta abierta a nombre de su madre en cualquier banco dentro o fuera de los Estados Unidos, especialmente en las Islas Caimán. Quiero que no pueda retirar ni un solo centavo para el atardecer de hoy. Y empieza a preparar el expediente de la fiscalía. Enviaré las pruebas en una hora. Mónica se quedó allí escuchando, y cada palabra era otra palabra que cavaba más hondo el pozo en el que estaba cayendo. Pero todavía intentó aferrarse a una última cuerda. No tienes nada para procesarme, dijo, con la voz temblorosa, pero aún tratando de sonar superior. Soy tu prometida. Tengo derecho a usar las cuentas conjuntas. Tú me diste las tarjetas. Tú me diste acceso. El tribunal fallará a mi favor. Damon guardó lentamente el teléfono en su bolsillo. Luego miró directamente a los ojos de Mónica y habló en el tono que la gente usa para leer un obituario. El fondo de educación de Connor y Lily, $500,000. Lo moviste todo a una cuenta, en el extranjero, en las Caimán, a nombre de tu madre hace 3 días. Pensaste que no lo sabría porque les dijiste a los niños que estaba muerto. Pensaste que nadie lo comprobaría porque pensaste que el imperio se había derrumbado. Pero el banco envió una alerta automática a mi correo electrónico seguro en Zurich esta mañana. Lo leí en el momento en que mi avión aterrizó en O'Hare.
La mejilla de Mónica se contrajo, sus músculos faciales perdiendo el control uno por uno, como una máscara de cera derritiéndose bajo el calor. Ese era el dinero de mis hijos, continuó Damon, su voz temblando ahora, no de miedo, sino de una furia contenida por pura fuerza de voluntad. El dinero de Gianna, el dinero que mi esposa me dijo que guardara para nuestros hijos antes de cerrar los ojos. Y tú lo robaste para pagar deudas de juego en línea y comprar bolsos. Luego se inclinó un paso y bajó la voz a casi inaudible, pero cada palabra aterrizó pesada como el plomo. Pero ese no es tu peor crimen. Tu peor crimen es que vendiste la información de mi ruta de envío a Franco Bellini por $200,000. Y fue entonces cuando Mónica se derrumbó. No lentamente, sino como un edificio al que le arrancan los cimientos. Sus rodillas se estrellaron contra la piedra, sus manos amortiguaron su peso, su cabeza se inclinó. Todo el glamour, toda la arrogancia, cada máscara se desvaneció hasta que solo fue una mujer en el suelo, dándose cuenta de que había cometido un delito capital en el único mundo al que siempre había querido pertenecer. Porque en el Hampa, vender información a un enemigo es traición, y la traición solo conlleva una sentencia que no necesita juez ni jurado. Por favor, sollozó, y esta vez las lágrimas eran reales porque eran las lágrimas de alguien a punto de morir suplicando por vivir. Por favor, Franco me obligó, no tuve elección, debía dinero de juego, Franco vino a mí, tenía miedo, te amo. Lo hice todo porque te amo. Damien miró a la mujer arrodillada a sus pies, y en ese momento supo que podía terminar todo con una llamada telefónica de 3 segundos. Una orden corta. Y Mónica Ashford desaparecería de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Nadie en el Hampa lo cuestionaría. Nadie investigaría. Esa era la ley. Ese era su derecho. Pero entonces oyó la respiración de Connor detrás de él. Y giró la cabeza y vio a Connor abrazando a Lily, ambos de pie a unos pasos de distancia, con los ojos muy abiertos mientras observaban a su padre. No con miedo ahora, sino con expectación, esperando a ver qué haría, esperando a ver quién era. Y Damien comprendió que lo que hiciera en los siguientes 30 segundos lo definiría para siempre a los ojos de sus hijos. La policía se encargará de ti, dijo Damien. Y su voz era de repente tranquila de una manera que se sentía casi antinatural. No porque merezcas un trato civilizado, sino porque mis hijos están mirando. Y me niego a convertirme en un monstruo frente a ellos. Ya han visto suficientes monstruos. Mónica levantó la vista, y en sus ojos parpadeó una esperanza delgada y frágil. La esperanza de alguien que cree que acaba de escapar de la muerte. Pero Damien no había terminado. Se inclinó, su boca cerca de su oído, y susurró con una voz que solo ellos podían oír. Tan fría que incluso Emmy, tumbada donde estaba, sintió que se le erizaba la piel sin entender ni una sola palabra. En cuanto a Franco Bellini, me encargaré de él a mi manera. Y cuando termine con él, deseará no haber oído nunca tu nombre. Damien se enderezó, dejando a Mónica arrodillada en la piedra, le dio la espalda y caminó hacia sus hijos. Y a lo lejos, muy lejos, en el camino que conducía a la finca, el sonido de múltiples motores corriendo juntos comenzó a palpitar en el aire de la tarde. 3 camionetas negras sin insignias tomaron la última curva del camino privado como 3 balas disparadas a la vez. Frenaron en seco en la puerta de la finca con los neumáticos rechinando sobre la piedra en un sonido que raspó el aire. Las puertas se abrieron de golpe antes de que las ruedas se detuvieran por completo, y hombres con trajes negros salieron. No eran policías, no tenían insignias, solo ojos fríos y manos entrenadas cerca de sus caderas, donde las armas se escondían bajo la tela. El equipo de RAF había llegado, y se movían con la precisión de una máquina militar ya programada. RAF salió del primer vehículo, 40 años, alto, su rostro inexpresivo como si estuviera tallado en roca. Un ex operador especial con ojos que habían visto suficiente del mundo como para dejar de sorprenderse por nada. Pero cuando su mirada recorrió la escena en la puerta, Emmy desplomada contra el neumático, los 2 niños delgados aferrándose el uno al otro,
Mónica de rodillas con el rímel corrido en dos líneas negras por sus mejillas. Su mandíbula se tensó, y esa fue la mayor emoción que nadie había visto en ese rostro. Ralph le dio a Damon un solo asentimiento, una disculpa silenciosa por no haberle advertido antes. Luego se volvió hacia su equipo y señaló con la mano. Dos hombres inmovilizaron a Mónica por ambos lados, aunque ella ya no tenía fuerzas para correr. Uno le quitó el teléfono de la mano. Otro recogió el bolso de Hermes del suelo y lo abrió para registrarlo. Y cuando sus dedos sacaron una pequeña unidad USB negra, Ralph y Damien intercambiaron una mirada y ambos entendieron que esa unidad contenía los datos de la ruta de envío que Mónica pretendía entregar a Franco. La traición reducida a algo que cabía en la palma de una mano. Y Mónica vio cómo se la quitaban y su rostro pasó de blanco a verde. Porque sabía que en el hampa ese USB era una sentencia de muerte más pesada que cualquier cosa que les hubiera hecho a los niños o a Emmy. 7 minutos después, llegó la policía del condado de Cook. Dos patrullas, con las luces girando, pero sin sirenas. Porque este era un barrio de élite donde incluso el ruido de la policía tenía que mantener las formas. Los oficiales salieron con una orden de arresto de emergencia por abuso infantil intencional y detención ilegal. Y justo después de ellos, un sedán negro sin insignias entró y se detuvo detrás. El FBI. Dos agentes federales salieron con los rostros duros de quienes están allí para manejar fraudes financieros interestatales y lavado de dinero internacional. Y Damien observó el despliegue de fuerzas en su puerta con la expresión de un hombre que había dispuesto cada pieza en el tablero antes de que el oponente se diera cuenta de que estaban jugando. Los oficiales del condado de Cook se acercaron a Mónica según el procedimiento. Le ordenaron que se pusiera de pie con las manos en la espalda. Y cuando las frías esposas de acero hicieron clic alrededor de sus muñecas, ese pequeño sonido metálico aterrizó en los oídos de Mónica como la tapa de un ataúd cerrándose de golpe. Su vestido de seda color crema, ahora arrugado, cubierto de polvo y manchado de hierba verde en las rodillas. Sus perfectas ondas rubias convertidas en un enredo sudoroso pegado a sus mejillas. El rímel pintando dos surcos negros desde los ojos hasta la barbilla como cicatrices frescas. Todo ello, un brutal contraste con la mujer glamurosa que había salido del Porsche rojo 15 minutos antes. 15 minutos que habían sido suficientes para derrumbar una vida construida sobre mentiras. Mientras la policía llevaba a Mónica más allá de Damon hacia la patrulla, ella intentó clavar los talones y mirarlo por última vez. Y de su boca salió una frase tan retorcida en su mezcla de arrogancia y desesperación que tanto los oficiales como los hombres de Ralph se volvieron a mirar. Te perdono, Damien. Te perdono por hacerme esto. Damien se quedó quieto y escuchó, y algo parecido a una sonrisa parpadeó en la comisura de su boca. Pero no era una sonrisa. Era la forma que toma el asco cuando el lenguaje no puede contenerlo. Y caminó lentamente hacia el coche patrulla, donde Mónica había sido empujada al asiento trasero, detrás de un cristal antibalas y una malla de acero. Sacó su teléfono personal, desbloqueó la pantalla y la presionó contra la ventana para que Mónica la viera. En la pantalla había una captura de pantalla del fondo de educación de Connor y Lily con un saldo de 0. El futuro de un niño de 4 años y una niña de 3 años convertido en un solo número redondo, allí quieto como una herida. Y Damon levantó un dedo y golpeó el cristal una vez, directamente sobre ese 0. Luego negó lentamente con la cabeza, sin decir nada, porque no había una palabra en la tierra lo suficientemente grande como para contener el desprecio que sentía por la mujer en ese coche. Luego guardó el teléfono, le dio la espalda y se alejó. La patrulla arrancó, los neumáticos crujiendo sobre la grava, saliendo lentamente de la finca y llevándose a Mónica Ashford fuera de la vida de la familia Corsetti. Y cuando el sonido del motor disminuyó y desapareció en el extremo lejano del camino, Connor avanzó hacia el carril. Observó el coche desaparecer detrás de los árboles. Luego levantó su pequeña mano y saludó débilmente. No un adiós, no un saludo, sino una despedida. La despedida tranquila e indiferente
de la insensibilidad que solo un niño que ha sufrido demasiado puede aprender. Y ese gesto, el brazo de un niño de 4 años levantado en silencio, bajo un atardecer rojo sangre, fue más brutal que cualquier grito o cualquier lágrima. La ambulancia blanca entró en el camino privado solo minutos después de que desapareciera el último coche patrulla. Luces amarillas parpadeando, pero sin sirena. Y cuando se detuvo en la puerta, 2 paramédicos saltaron con una bolsa médica naranja y corrieron directamente hacia donde Amy yacía desplomada contra el neumático del Rolls Royce. Y desde el momento en que comenzaron su evaluación, sus rostros profesionales cambiaron. No de pánico, porque estaban entrenados para no entrar en pánico, sino una repentina gravedad en la forma en que se miraron y asintieron, como si hablaran con los ojos de que este caso era peor de lo que habían pensado. El mayor, un hombre de pelo canoso y manos firmes, se arrodilló junto a Amy. Le tomó la presión arterial, le revisó los ojos, le iluminó las pupilas con una pequeña linterna. Luego se volvió hacia Damien, que estaba de pie detrás de él, y habló rápido pero claro. Señor, está moderadamente deshidratada. Su presión arterial es baja. Su ritmo cardíaco es anormalmente alto. Tiene quemaduras solares de primer grado en hombros y brazos, y sus manos están gravemente infectadas. Veo pus en la herida de su palma derecha. Necesita antibióticos intravenosos inmediatos y monitoreo hospitalario. Si esta infección se propaga a su sangre, estamos hablando de sepsis, y entonces las cosas se complican mucho más. Damien asintió. Llévensela ahora. Pero mientras los paramédicos se inclinaban para levantar a Amy a la camilla, ella se despertó sobresaltada y usó la última fuerza que le quedaba en su cuerpo exhausto para sentarse. Con las manos vendadas agarrando el borde de la camilla, negando con la cabeza con fuerza, con el rostro de alguien dispuesto a arrastrarse fuera si fuera necesario. No, no puedo ir, no puedo, dijo Amy, su voz débil pero tan firme que ambos paramédicos se detuvieron y se miraron, inseguros. ¿Quién les va a dar de cenar a los niños? Connor no come verduras a menos que alguien las pique muy pequeñas y las mezcle con fideos. Lily no bebe leche a menos que esté calentada a la temperatura adecuada y se revuelva con una cuchara de madera, no una de metal, porque le da miedo el sabor. No pueden comer solos, llorarán, pensarán que yo también los abandoné. Damien escuchó a Amy enumerar los hábitos alimenticios de sus hijos, pequeños detalles que él, su padre, ni siquiera conocía. Que Lily temía el sabor metálico de una cuchara. Que Connor solo comía verduras cuando estaban picadas y escondidas en fideos. Y cada detalle era otra prueba de quién había criado realmente a sus hijos estas últimas 3 semanas. No su dinero, no su poder, sino la mujer en una camilla de emergencia con las manos pudriéndose por los productos químicos, que todavía estaba preocupada por el tipo de cuchara que usaba su hijo. Se acercó, se sentó en el borde de la camilla, miró a Amy a los ojos y habló con una voz que nunca había usado con nadie más que con sus hijos. Una voz sin autoridad, solo honestidad. Amy, yo mismo les daré de cenar. Picaré las verduras y las mezclaré con fideos para Connor. Calentaré la leche para Lily y la revolveré con una cuchara de madera. Lo prometo. Soy su padre y esta noche voy a hacer el trabajo que debería haber estado haciendo hace mucho tiempo. Ve al hospital. Deja que te traten. Los niños están a salvo conmigo. Amy lo miró, sus ojos buscando las señales reveladoras de una mentira en el rostro de este hombre. Porque le habían mentido durante 3 semanas hasta que ya no confiaba en nadie. Pero en la mirada de Damien no encontró nada excepto una verdad cruda y el dolor de un padre que acababa de despertar. Y lentamente se recostó en la camilla y se dejó llevar. Pero antes de que los paramédicos pudieran subirla a la ambulancia, Amy extendió su mano vendada y agarró la muñeca de Damien, apretando con tanta fuerza que él pudo sentir el calor de la fiebre a través de la tela. Y ella dijo, su voz pequeña como un suspiro, pero cada palabra clara y pesada con el peso de una vida oprimida. Tengo miedo de una cosa, señor Corsetti. Tengo miedo de que una vez que me haya ido, le crea más a ella que a mí. Porque ella es hermosa y yo no. Ella es rica y yo soy pobre. Ella habla bonito
Y yo solo sé arrodillarme y fregar suelos. La gente pobre siempre pierde, señor Corsetti. Lo he visto toda mi vida. La gente pobre siempre pierde, incluso cuando dice la verdad. Damian cerró su mano sobre la de ella, con cuidado de evitar las heridas, y dijo solo 2 palabras. Pero esas 2 palabras fueron más pesadas que cualquier juramento que hubiera hecho en 20 años en el Hampa. Hoy no. Hoy, los buenos ganan. Emmy sostuvo su mirada por un segundo más, y luego la comisura de su boca se levantó. Tan leve, tan débil. Pero era una sonrisa, la primera sonrisa que Damen había visto en su rostro desde que la encontró inconsciente en la puerta. Y no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de paz, de alguien que había corrido un maratón a través del infierno y finalmente se le había permitido detenerse. La camilla entró en la ambulancia. Las puertas comenzaron a cerrarse, y antes de que los paneles de metal se cerraran por completo, Damen se volvió hacia el paramédico y habló en un tono que no admitía discusión. Llévela al Northwestern Memorial, habitación VIP, los mejores médicos que tenga el hospital. Dermatología, enfermedades infecciosas, nutrición, salud mental, todo. Sin límite de costo. Factúrenlo a mi nombre y díganle al hospital que es familia. La palabra familia quedó suspendida en el aire de la tarde después de que las puertas de la ambulancia se cerraran de golpe. Pesada y real de una manera que ningún contrato de negocios que Damon hubiera firmado jamás lo había sido. Y mientras la ambulancia se alejaba con sus luces amarillas parpadeando débilmente contra el atardecer, Damon observó hasta que desapareció. Luego se volvió hacia sus 2 hijos, de pie a su lado, sucios y delgados. Pero por primera vez en 3 semanas, sus ojos no tenían miedo. Y se agachó, levantó a Connor en un brazo y a Lily en el otro, los alzó a ambos, sintiendo lo ligeros que eran sus cuerpos desnutridos contra su pecho. Luego se giró y entró en la casa que iba a recuperar de la oscuridad hoy. La puerta principal de la mansión se abrió de par en par, y una ola de aire frío del sistema central se abalanzó sobre las 3 figuras mugrientas como un abrazo. Pero Damen no sintió consuelo, solo náuseas al cruzar el umbral de la casa que había llamado hogar hacía solo unas horas, porque todo dentro seguía impecable. Los suelos de mármol pulidos hasta brillar, los candelabros de cristal relucientes, flores frescas dispuestas en un jarrón de baccarat, ni una mota de polvo. Y esa perfección ahora parecía pintalabios sobre un cadáver, porque sabía que ese suelo reluciente había sido fregado con las manos destrozadas de Emmy y un cepillo de dientes, que ese jarrón se había llenado mientras sus hijos tenían tanta sed que no les quedaban lágrimas. La limpieza de este lugar pagada con la sangre y el sudor de los inocentes. Llevó a los niños directamente a la cocina, los sentó en la isla de mármol, abrió el refrigerador y lo que vio le hizo agarrarse a la puerta para sostenerse. Estantes repletos de quesos franceses importados, chocolates belgas en cajas doradas, filas de vino italiano, frutas tropicales, carne de wagyu, langosta, pasteles de la panadería más cara de Chicago. Un refrigerador que parecía un expositor de lujo de Whole Foods. Y en la mente de Damien surgió la imagen de Connor diciendo que habían comido pan. Restos que Emmy había sacado de la basura después de que Mónica tirara un plato entero de comida. Sus hijos comiendo basura a 20 pasos de este refrigerador. 20 pasos entre la abundancia y la inanición, custodiados por un diablo con rostro humano. Cerró la nevera de un portazo, se dio la vuelta, respiró hondo y luego abrió la despensa, buscando algo normal que sus hijos pudieran comer en ese momento. Y su mano aterrizó en una caja de macarrones con queso, esa familiar caja azul que todo niño estadounidense conoce. Y la vergüenza lo aplastó al darse cuenta de que era la primera vez en su vida que cocinaba. Damon Corsetti, el hombre que dirigía un imperio valorado en cientos de millones. El hombre que negociaba con jefes de la mafia en Palermo, de pie en su propia cocina, entrecerrando los ojos ante las instrucciones de una caja de pasta porque nunca había necesitado leer nada en un envase de comida. Hirvió el agua mal la primera vez, echó los fideos demasiado pronto la segunda,
Mezcló la mantequilla y el queso en una pasta grumosa la tercera. Pero al final puso 2 humeantes cuencos de fideos dorados frente a los niños. Y Connor agarró un tenedor y comió de inmediato, devorándolo como si temiera que alguien se lo arrebatara. Temiendo que esto fuera solo un sueño y que despertaría de nuevo a las cortezas secas de pan. Comió hasta atragantarse, y Damon tuvo que frotarle la espalda y decirle que fuera más despacio. Nadie te lo va a quitar. Come despacio. Lily fue diferente. Levantó un pequeño bocado con su tenedor, se lo metió en la boca, masticó lentamente. Sus ojos no estaban en el cuenco, sino en su padre, mirándolo sin parpadear, como si estuviera probando si era real o si desaparecería en el momento en que parpadeara. Luego dejó el tenedor y con la voz de una niña de 3 años dijo algo que ninguna niña de 3 años debería tener que decir. Papi, ¿estás muerto? La tía Mónica dijo que estabas muerto, pero estás aquí. ¿Así que eres un fantasma, papi? Damian miró a su hija y todos los muros que había construido alrededor de sus sentimientos durante 20 años se derrumbaron a la vez. Tomó a Lily en sus brazos y lloró abiertamente, sin esconderse. Las lágrimas caían en el pelo sucio de su hija, sus hombros temblaban, y el sonido que brotaba de su pecho era un sonido que Connor nunca había oído, porque su padre nunca había llorado delante de nadie. Y esta noche fue la primera vez desde el funeral de Gianna que Damon Corsetti se permitió ser humano en lugar de una máquina. No estoy muerto, susurró en el pelo de Lily, con la voz quebrada. Estoy vivo. Estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte otra vez. Lo siento. Siento no haber estado aquí. Siento haber dejado que alguien te dijera que tu madre te odiaba. Tu madre te amaba. Tu madre te amaba más que a nada. Nunca te odió. Y lo siento, mis bebés. Se hundió en el frío suelo de la cocina, con un brazo alrededor de Lily y el otro atrayendo a Connor. Y Connor rodeó el cuello de su padre con sus brazos y habló con esa voz extrañamente tranquila de un niño de 4 años obligado a crecer demasiado pronto. No es tu culpa, papá. Has vuelto. Los héroes siempre llegan al final de la película. Siempre es así. Damon abrazó a ambos niños durante mucho tiempo en el suelo de la cocina, entre fideos derramados. Luego los llevó arriba, sin siquiera bañarlos porque estaban demasiado agotados. Los acostó en su propia cama king size, entre las suaves almohadas. Lily se acurrucó a su izquierda, aferrada al viejo y maltrecho oso de peluche de su madre. Connor a su derecha, con un brazo sobre el estómago de Damon. Y en menos de 2 minutos estaban dormidos, durmiendo el sueño profundo y pesado de los niños a los que nunca se les había permitido dormir de verdad, respirando lenta y uniformemente en la cama en la que se les había prohibido entrar durante 3 semanas. Damien yacía entre ellos, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, incapaz de dormir. Su mente giraba entre la rabia y la culpa, y los planes para mañana, y la imagen de las manos destrozadas de Emmy, y Lily preguntando si era un fantasma. Y se quedó allí hasta que el reloj de la mesita de noche marcó las 2 de la mañana. Entonces cogió su teléfono y llamó al Northwestern Memorial. La enfermera de noche le dijo que la paciente, Emmy Dawson, estaba estable, con antibióticos y fluidos, los signos vitales mejorando. Pero no dormía bien. Entraba y salía del sueño, y murmuraba 2 nombres, Connor y Lily, una y otra vez como una oración. Y Damon terminó la llamada, miró a sus hijos durmiendo pacíficamente a cada lado de él, luego cerró los ojos. Y por primera vez en la noche más larga de su vida, susurró en la oscuridad, «Gracias, Emmy». A la mañana siguiente, Damon se despertó con el cuello rígido y la espalda dolorida, porque se había quedado quieto toda la noche, con miedo de girarse y despertar a los niños. El brazo de Connor todavía sobre su estómago y Lily todavía acurrucada a su izquierda, aferrada al oso de peluche. Ambos durmiendo tan profundamente que Damon tuvo que poner la mano en sus pechos para sentir su respiración antes de poder creer que estaban realmente bien. Se deslizó fuera de la cama, se duchó rápido, se puso unos vaqueros y una camiseta negra en lugar de un traje. Porque hoy no era un jefe de la mafia, hoy era solo un padre. Luego despertó a los niños,
Los bañó en agua tibia con jabón con aroma a lavanda, los vistió con ropa limpia, y por primera vez en 3 semanas, Connor y Lily parecían niños en lugar de refugiados. Condujo hasta el Northwestern Memorial con los niños en el asiento trasero, no en el Rolls Royce, sino en el Range Rover que Raph había dejado, porque Damon no quería que se sentaran de nuevo en el coche ligado a los recuerdos de ayer. Y cuando los tres entraron en la habitación VIP del piso 12 donde Amy descansaba, lo primero que Damon vio fue una habitación blanca y luminosa, llena de sol matutino. Amy yacía en la cama del hospital con una vía intravenosa en su brazo izquierdo y antibióticos entrando por el derecho, ambas manos envueltas en vendas blancas y limpias. Su rostro todavía rojo por las quemaduras del sol, pero sus ojos más claros ahora, más vivos. Y cuando vio las tres figuras entrar por la puerta, esos ojos brillaron como una llama que vuelve a la vida en la oscuridad. Connor no esperó permiso. Soltó la mano de Damon y corrió por la habitación, se subió a la cama y abrazó a Amy con fuerza. Sus pequeños brazos se cerraron alrededor de su cuello con tanta fuerza que la vía intravenosa tembló. Y Amy lo abrazó de vuelta con las manos vendadas, le besó la coronilla y susurró: «Ahí está mi pequeño héroe. Te extrañé mucho». Y Connor enterró su rostro en su cuello y lloró sin sonido, el tipo de llanto que había aprendido demasiado bien, porque durante 3 semanas solo se le había permitido llorar en silencio. Luego Lily se adelantó, más lenta, más tímida, de pie junto a la cama y mirando a Amy con los ojos muy abiertos. E hizo algo que hizo que Damon se llevara una mano a la boca en el umbral. Lily le tendió el oso de peluche, el viejo y gastado oso que Jana le había dado antes de morir. El oso que Lily no había soltado ni un solo segundo desde que su madre se fue. El oso que era el único hilo que ataba a Lily al recuerdo del aroma y el calor de su madre. Y lo puso sobre el estómago de Amy y dijo con su clara voz de 3 años: «Puedes tomar prestado el oso de mami, señorita Amy. Mami dijo que este oso cura todo el dolor. Abrázalo y dejará de dolerte». Amy miró al oso, luego a Lily, y las lágrimas se derramaron. Pero esta vez sonrió a través de ellas, subiendo a Lily a la cama y envolviendo a ambos niños en sus brazos con el oso de peluche atrapado entre 4 pequeñas manos. Y Damon se quedó en el umbral observando a los tres en esa cama de hospital, sintiendo cómo su corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Cuando los niños se acomodaron junto a Amy, viendo dibujos animados en un iPad que la enfermera trajo, Damon acercó una silla, y Amy le contó lo que no había logrado decir ayer, que Mónica la había amenazado con que si alguna vez llamaba a la policía, Mónica usaría su influencia para incriminar a Amy por hurto mayor, y se aseguraría de que su hermana menor, Josie, fuera llevada por los servicios de protección infantil para perderse en el sistema de acogida para siempre. Amy lo había creído porque había crecido pobre en la zona rural de Virginia Occidental. Viendo lo fácil que el sistema legal podía ser utilizado como arma contra aquellos que no podían permitirse una defensa. Mónica había usado la falta de conocimiento de Amy como un arma, y fue el arma más efectiva de todas, porque no dejaba moratones en la piel, solo moratones en la mente. Luego Amy le dijo algo que Damon no estaba preparado para oír. Dijo que cada noche, cuando los tres yacían en el nido de cartón detrás de los arbustos, cuando el viento frío se colaba por los agujeros de la manta rota y los insectos cantaban en la oscuridad, ella inventaba cuentos de hadas para los niños. No historias de libros, porque no había libros, sino historias de su propia mente sobre el rey más fuerte de todo el reino. Un rey que tenía que viajar muy lejos para luchar contra un dragón y proteger su tierra. Pero el rey siempre encontraba el camino a casa porque amaba a su pequeño príncipe y a su pequeña princesa más que a todo el tesoro del mundo. Y cada noche Connor preguntaba: «¿Ese rey es mi papá?» Y Amy decía: «Sí, tu papá volverá, tu papá siempre vuelve». Dijo esas palabras cada noche, aunque creía que Damon estaba muerto. Las decía porque los niños necesitaban oírlas para dormir. Les mentía sobre la esperanza para mantenerlos vivos, mientras ella misma había perdido toda esperanza.
Damon escuchó y no habló. Se levantó, puso su mano en la frente de Amy por un solo segundo suave. Luego salió al pasillo, cerró la puerta de la habitación del hospital, apoyó la espalda en la pared blanca, cerró los ojos y se quedó allí mucho tiempo. Ambas manos apretadas a los costados, la barbilla inclinada hacia el techo. Y si alguien hubiera pasado por ese pasillo, habría visto a Damon Corsetti inmóvil como una estatua, con dos lágrimas deslizándose lentamente por sus mejillas que no se molestó en secar. Luego sacó su teléfono y llamó a Raf, su voz tranquila de nuevo, pero aún bajo la calma. Establece seguridad para Amy Dawson. Habitación VIP, piso 12, Northwestern Memorial, 24/7. Dos hombres por turno. Nadie entra en su habitación a menos que su nombre esté en la lista que yo apruebe. Nadie la toca. Ni reporteros, ni policía, nadie. Es mi familia, y la proteges como proteges a mis hijos. 3 días después, a las 11 de la noche, una sola camioneta negra se detuvo frente a un almacén abandonado en la zona industrial del sur de Chicago, donde las luces de la calle llevaban años muertas y las cámaras de seguridad ya habían sido desactivadas hacía mucho tiempo. Damon salió con un abrigo negro de cuello alto. Raf salió por el otro lado. Detrás de ellos, dos camionetas más entraron y bloquearon ambos extremos del callejón. El equipo de Raf se desplegó en la oscuridad como sombras andantes. Dentro del almacén, bajo luces fluorescentes moribundas que parpadeaban con un pulso enfermizo. Franco Bellini ya estaba sentado en una silla de madera en el centro de la habitación. No por elección, sino porque dos de los hombres de Raf se lo habían encontrado en su restaurante habitual 40 minutos antes, y lo habían invitado aquí con el tipo de invitación que nadie rechaza. Franco tenía 45 años, pelo canoso, su rostro ahuecado por años en el hampa que lo habían comido por dentro. Y cuando Damian entró por la puerta de acero, Franco levantó la vista y en los ojos de Franco, Damon vio lo que quería ver. Comprensión. Franco sabía exactamente por qué estaba aquí. Damon no se sentó. Se paró frente a Franco, sacó una unidad USB del bolsillo de su abrigo y la sostuvo bajo la luz. La gemela de la que Rafe le había quitado del bolso de Mónica. Luego sacó 3 fotos impresas, capturas de pantalla de mensajes entre Mónica y Franco. La transferencia de $200,000 y un mapa de la ruta de envío marcado a mano que Mónica había copiado de documentos en la oficina de Damian, y lo puso todo sobre la rodilla de Franco sin una sola palabra, dejando que las pruebas hablaran por sí mismas. Franco miró la pila, levantó la vista hacia el rostro de Damon, luego volvió a mirar hacia abajo, y comenzó a hablar, con la voz temblorosa, rápida, caótica, diciéndole a Corsetti que escuchara y le dejara explicar, afirmando que la chica había acudido a él por su cuenta, afirmando que no sabía que era la prometida de Corsetti, afirmando que ella dijo que tenía información para vender, insistiendo en que él solo era el comprador, insistiendo en que todos en su mundo compran información, insistiendo en que era negocio y no personal. Damon dejó que Franco hablara. Lo dejó revolverse en la red de sus propias palabras. Y cuando Franco se quedó sin aire, y la habitación cayó en silencio, con solo el zumbido fluorescente llenando el espacio, Damon habló una vez, y solo una vez. Su voz no era alta, no estaba enojada, plana como un lago helado, diciendo que Franco había usado a su hija como un peón, que su niña de 3 años había sido convertida en una herramienta por la gente de Franco, y que en cualquier mundo eso solo tiene un precio. Franco abrió la boca para decir más, pero Damon ya se había dado la vuelta. Le dio a Raf un solo asentimiento y salió del almacén. La puerta de acero se cerró de golpe detrás de Him con un peso que sonó como la sentencia final de un juicio que no necesitaba jurado. Afuera, el aire nocturno de Chicago era frío y cortante. Damian se apoyó en el vehículo, sacó un cigarrillo, lo encendió, dio una larga calada y levantó la cabeza hacia el cielo. No había estrellas, la luz de la ciudad se las había tragado todas, solo una vasta y vacía negrura. Y se quedó allí hasta que el cigarrillo se consumió en silencio. Sin necesidad de oír lo que estaba sucediendo dentro del almacén,
porque ya lo sabía, y el lector ya lo sabía, y nadie necesitaba decir nada más. Pasaron 3 meses, y el otoño cayó sobre Chicago como una disculpa de la naturaleza por el brutal verano que lo precedió. Hojas de arce amarillas y rojas se deslizaban lentamente por la finca de los Corsetti, girando en una suave brisa antes de posarse sobre el césped verde brillante, donde hace 3 meses solo había habido piedra abrasadora y sangre seca. Y si alguien hubiera estado en esta casa en ese día de infierno y volviera ahora, pensaría que se había equivocado de dirección, porque ya no era el mismo lugar. La puerta de hierro negro permanecía abierta durante el día ahora, ya no cerrada a cal y canto, como una prisión. Y desde la calle se podía oír la risa de los niños que llegaba del patio trasero. El tipo de sonido que los muros de piedra de esta mansión habían olvidado hace mucho tiempo. Dentro, todo lo que Mónica había tocado había desaparecido. Damen lo hizo limpiar la primera noche después de que fuera arrestada. Cada cuadro frío en las paredes, cada jarrón de cristal sin vida, cada decoración que Mónica eligió para ostentar riqueza. Todo fue retirado, reemplazado por cálidas fotos familiares con marcos de madera. Los dibujos desordenados de Connor y Lily colgados en la sala de estar como el arte más caro del mundo. Alfombras suaves sobre el mármol para que los niños pudieran revolcarse sin enfriarse. Y juguetes por todas partes, juguetes de verdad, no juguetes hechos de basura. Camiones de bomberos y muñecas y Lego, y libros para colorear esparcidos por cada superficie. Porque Damen había dado la orden de que nadie podía mover los juguetes de los niños de ninguna habitación de la casa. Podían jugar donde quisieran, dejar las cosas donde quisieran. El patio trasero ahora tenía una gran piscina inflable, un columpio, un tobogán de plástico. Y Connor, de 4 años, perseguía a Lily, de 3, alrededor de la piscina, ambos empapados y chillando de risa, con las mejillas llenas y sonrosadas. Las costillas ya no se veían bajo la piel, los ojos brillantes sin rastro del miedo que había vivido allí durante las 3 semanas más largas de sus vidas. Y Emmy Dawson salió por la puerta corrediza de cristal que conectaba la sala de estar con el jardín. Pero no era la Emmy de hace 3 meses. No con un sucio uniforme azul pálido, no escondiendo manos destrozadas dentro de guantes de goma amarillos, no caminando con la postura encorvada de alguien acostumbrado a ser oprimido. Llevaba un ligero vestido floral en crema suave y azul pastel. Su largo cabello negro, brillante y suelto sobre sus hombros, limpio y suave por semanas de cuidados de recuperación. Su rostro más brillante, aunque unas tenues pecas aún perduraban como recordatorio de aquellos días de quemaduras solares. Y sus manos eran visibles ahora, sin nada que ocultar. Las cicatrices curadas en finas líneas blancas a través de sus palmas y dedos, como un mapa de una guerra ya superada. Ya no dolorosas, pero allí para siempre como un recordatorio. En su muñeca izquierda, una delicada pulsera de oro captaba la luz. 2 pequeños dijes colgaban de ella. Uno de un niño pequeño, otro de una niña pequeña. Un regalo que Connor y Lily eligieron con su padre en la joyería para el cumpleaños de Emmy el mes pasado. Y Emmy tocaba esos dijes todos los días como la gente toca un talismán. Caminaba lentamente, inclinándose ligeramente hacia la izquierda, con una mano apoyada en un bastón de roble tallado. La secuela de la debilidad por la desnutrición y las semanas en el hospital, dejando su pierna izquierda no completamente recuperada. El fisioterapeuta dijo que tardaría unos meses más. Pero Emmy no tenía prisa porque ahora tenía tiempo. Ahora tenía un lugar al que volver, y eso era algo que nunca había tenido en sus 27 años de vida. Y si alguien le preguntara a Damen cuál fue el mayor cambio dentro de esta mansión, la respuesta no sería los muebles o el paisaje. Sería Josie, Josie Dawson, la hermana de 12 años de Emmy, una niña delgada de pelo castaño y ojos grandes, que hace 3 meses dormía en una litera en un refugio de Louisville con una almohada delgada y una manta compartida. Ahora se sentaba en la mesa de la cocina de los Corsetti haciendo los deberes de la mejor escuela privada de Chicago. Su lápiz se movía firmemente sobre la página, y de vez en cuando miraba hacia el patio donde su hermana se reía con los niños. Luego sonreía y volvía a su trabajo,
como si necesitara comprobar una y otra vez que todavía era real. Damen había contratado a uno de los mejores abogados de familia de Chicago para recuperar la custodia para Amy. Pagó todas las deudas que el refugio de Louisville tenía sobre ella. Terminó el proceso legal en 6 semanas. Y cuando el coche que traía a Josie de Louisville llegó a la finca, cuando la puerta se abrió y la niña de 12 años salió y se paró frente a una casa que nunca había imaginado, ni en sus sueños más salvajes. Amy la esperaba en la entrada con los brazos abiertos, y Josie corrió hacia ella, sollozando. Luego levantó la cabeza para mirar las vastas habitaciones y hizo una pregunta que hizo que incluso Damien, de pie detrás de ellas, girara la cara para ocultar sus ojos enrojecidos. Amy, ¿es esta nuestra casa? ¿Es realmente nuestra casa? ¿Ya no tenemos que irnos? Esa tarde, Damon estaba junto a la parrilla exterior que hace 3 meses no habría sabido cómo encender, volteando costillas y maíz con un par de pinzas de acero, con la confianza firme de un hombre que había quemado más de una comida en los últimos 3 meses antes de aprender finalmente a cocinar algo que tuviera sentido. Y llevaba un delantal negro impreso con las palabras «Jefe de la parrilla» en pintura blanca, desordenada que Connor y Lily habían coloreado ellos mismos y le habían regalado para el Día del Padre el mes pasado. El delantal más feo del mundo. Y Damon lo usaba cada vez que hacía una parrillada como si fuera la medalla más alta que hubiera ganado. Connor le enseñaba a Lily a lanzar globos de agua por el césped, ambos chillando de risa cada vez que uno explotaba. Y Josie rodeaba la larga mesa de madera en el patio, poniendo platos y vasos con la cuidadosa concentración de una niña de 12 años que estaba poniendo una mesa familiar de verdad por primera vez en su vida. Amy se sentó a la cabecera de la mesa, el asiento de honor que Damon siempre le sacaba en cada comida. Su bastón descansando junto a su silla, un vaso de limonada con menta en su mano. Y observaba la escena con los ojos de alguien que todavía no creía del todo que se le permitiera sentarse aquí. Cuando la comida estuvo en la mesa y todos se sentaron, Damon partió un trozo de pan para Lily, sirvió leche para Connor. Luego su voz bajó ligeramente, y el aire pasó de juguetón a más tranquilo, no pesado, solo más quieto. El tribunal dictó la sentencia final de Mónica hoy, dijo mirando a Amy. 25 años en una prisión federal, sin posibilidad de libertad anticipada en los primeros 18. Abuso infantil intencional, fraude financiero a gran escala, detención ilegal, conspiración con una organización criminal. Todos los activos confiscados. Su madre está bajo investigación por separado por ayudar en el lavado de dinero a través de cuentas en las Caimán. Los niños no entendieron cada palabra, pero Connor dejó de comer y miró a su padre y preguntó, «¿No va a volver, verdad, papá?» Y Damon negó con la cabeza una vez, firme, «Nunca». Connor asintió y volvió a comer como si eso fuera todo lo que necesitaba oír. Amy permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos girando la pulsera de oro con los 2 dijes en su muñeca. Luego habló, su voz suave y lo suficientemente tranquila como para que Damon tuviera que inclinarse para escucharla. Rezaré por ella, no porque merezca oraciones, sino porque ya no quiero llevar odio en mi corazón. El odio es pesado, señor Corsetti. He llevado suficientes cosas pesadas en mi vida. No quiero llevar más. Damian miró a Amy y en ese momento vio en ella algo que nunca había visto en ningún círculo rico o sala de lampa en 20 años. Verdadera nobleza. Del tipo que no se puede comprar con dinero ni proteger con poder. Del tipo que proviene de un alma que ha sido aplastada y se niega a convertirse en polvo. Entonces Damien dejó su tenedor, se limpió las manos en ese feo delantal y habló con la voz de un hombre que había estado esperando este momento. Hay una cosa más que quiero decir. Miró a Amy, luego a Josie, luego a los niños. He liquidado el 30% de mis activos personales para establecer un fondo de caridad. Se llama el Fondo Dawson. El Fondo Dawson es para mujeres trabajadoras maltratadas y niños sin hogar. Proporcionaremos ayuda legal gratuita, vivienda temporal y programas de reintegración laboral. Y quiero que tú, Amy, seas la presidenta honoraria. Amy dejó su limonada,
con los ojos muy abiertos. Luego negó con la cabeza con una expresión confusa, como si hubiera oído mal. Señor Corsetti, no soy buena lectora. Todavía escribo mal las palabras. Ni siquiera terminé la escuela. ¿Qué clase de presidenta podría ser? Damien se inclinó hacia ella, con los codos en la mesa, la miró a los ojos y habló lentamente para que pudiera oír cada palabra. Tienes algo que ninguna universidad en la tierra puede enseñar. Sabes lo que es el dolor. Sabes lo que es ser empujada al suelo y aún así no rendirte. Puedes mirar a los ojos de una mujer maltratada y saber qué es verdad y qué es mentira. Contrataré a los mejores abogados y a los mejores contables. Ellos se encargarán del papeleo y los números. Tú te encargarás de lo que ellos no tienen. Tú te encargarás del corazón. Emi miró sus manos, finas cicatrices blancas cruzando su piel, manos que una vez fregaron suelos con un cepillo de dientes y ahora se les pedía que dirigieran una organización benéfica. Y las lágrimas cayeron en sus palmas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran las lágrimas de alguien que se da cuenta de que las cicatrices en sus manos no eran prueba de debilidad, eran medallas de supervivencia. Josie se levantó y corrió alrededor de la mesa para abrazar a su hermana. Connor se detuvo a medio bocado y miró de la señorita Emi a su papá. Y con la inocente voz de un niño de 4 años que no sabía que la pregunta que estaba a punto de hacer cambiaría el aire en la mesa, dijo, «Papá, ¿la señorita Emi se va a quedar con nosotros para siempre?» Damien miró a Emi. Ella se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, sus ojos encontrándose con los de él a través de las hojas doradas de arce en un atardecer de Chicago. Y en ese momento algo cambió entre ellos. Lento, pesado, peligroso de una manera completamente diferente a cualquier peligro que Damien hubiera conocido. Y respondió, no mirando a su hijo, sino mirándola a ella. «Eso espero». Los niños llevaban horas dormidos. Connor se giró de lado con un brazo alrededor de Lily en la gran cama de arriba, el viejo oso de peluche de su madre encajado entre ellos. Y Josie se acurrucó en su propia habitación, abrazando la nueva almohada de la que todavía no podía creer lo suave que era. Toda la casa se sumió en el silencio, pero esta vez era el tipo de silencio correcto, el silencio de la paz en lugar del miedo. Emi y Damien se sentaron en el porche trasero en 2 sillas de madera, uno al lado del otro, frente al horizonte de Chicago. El perfil de la ciudad brillando como una galaxia tumbada de lado en la distancia. El viento de otoño se movía suavemente, con el aroma de las hojas de arce húmedas, y la tierra después de una lluvia de tarde. Y se sentaron sin hablar durante un buen rato. El tipo de silencio cómodo que 2 personas comparten cuando no necesitan palabras para sentir la presencia del otro. Emi fue quien lo rompió, su voz suave pero directa, de la manera en que solo alguien que ha caminado por el infierno se gana el derecho a ser directo. «Señor Corsetti, ¿puedo preguntarle algo?» Damien la corrigió. «Damien, llámame Damien». «Damien», repitió ella, y su nombre en sus labios sonó diferente, más suave, más cercano. «¿Por qué no la mataste? Sé que tu mundo lo permite. Sé que tenías el poder. Y después de lo que le hizo a Connor y Lily, nadie te habría culpado si lo hubieras hecho. Entonces, ¿por qué?» Damien no respondió de inmediato. Miró las luces parpadeantes de un avión que descendía hacia O'Hare. Y cuando habló, su voz era lenta y baja, como un hombre que habla más consigo mismo que con nadie más. «Porque Connor me estaba mirando. Estaba de pie justo detrás de mí entonces, con los ojos muy abiertos, esperando a ver quién era su padre, esperando a ver qué clase de hombre era su padre. Y me di cuenta de que lo que hiciera en ese momento quedaría grabado en su mente para siempre. Pasé toda mi vida creyendo que la fuerza era la capacidad de destruir cualquier cosa en mi camino. Pero ese día aprendí que la verdadera fuerza no es la capacidad de destruir, es la capacidad de detenerse cuando puedes destruir. De detenerse porque hay unos ojos de 4 años sobre ti, y quieres que esos ojos recuerden a un padre, no a un monstruo. Emi lo observó, y en la débil y cálida luz que se filtraba desde la sala de estar, a través de la puerta de cristal, vio que su mejilla se tensaba ligeramente, como si estuviera conteniendo algo más grande que el lenguaje.
Y ella dijo muy suavemente, tan suavemente, que el viento casi se lo llevó. Tu esposa estaría orgullosa de ti. Jana estaría muy orgullosa. Damien tragó saliva, su garganta se apretó, y no habló, no pudo hablar. Solo se quedó allí mirando al frente, mientras 4 años de anhelo y culpa subían y bajaban dentro de su pecho como olas que llegan a la orilla. El silencio regresó, pero ahora llevaba algo nuevo. Un hilo invisible tenso entre ellos, frágil, pero real. Y entonces Damen hizo algo que no había hecho con nadie desde que Jana murió. Extendió su mano hacia Emmy, lento, vacilante. Sus dedos temblaban de una manera que sus manos nunca temblaban, ni siquiera cuando sostenía un arma o firmaba contratos millonarios. Y las yemas de sus dedos tocaron el dorso de la mano de Emmy. Tocaron la cicatriz blanca más larga que iba desde su muñeca hasta su dedo medio. La tocaron tan suavemente como se toca una mariposa. Y Emmy no se apartó, no se inmutó. Solo miró sus dedos descansando sobre su cicatriz. Luego, lentamente, giró su mano y Damen colocó su palma en la de ella. La piel áspera de un jefe de la mafia contra la piel cicatrizada de una chica de Virginia Occidental. Y cerraron sus manos, no apretando, solo sosteniendo, como dos personas de pie al borde de algo a lo que ambos temían. Pero ninguno de los dos quería dar un paso atrás. Se quedaron allí, mano a mano, sin decir una palabra más, hasta que las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo de Chicago, una por una, luego en grupos, luego como una raya tenue y obstinada que se abría paso a través del resplandor de la ciudad, y el viento hizo que las hojas de arce cayeran alrededor del porche como una lluvia dorada. Dentro de la casa, Connor se movió y se despertó. Sus ojos se abrieron para escanear la habitación oscura por costumbre, comprobando que no estaba afuera sobre cartón de nuevo. Y cuando se dio cuenta de que estaba en una cama blanda, se giró hacia la gran puerta de cristal, y a través del cristal vio dos siluetas en el porche, su padre y la señorita Emmy, y sus manos estaban unidas. Y Connor, de 4 años, no entendió todo el significado de esa imagen, pero por el instinto de un niño que había perdido a su madre demasiado pronto, supo que lo que estaba viendo era bueno. Era algo que a esta casa le había faltado durante mucho tiempo. Y sonrió, una pequeña sonrisa pacífica en la oscuridad, luego se dio la vuelta, abrazó a Lily y se durmió de nuevo. Damon Corsetti había sido una vez el hombre al que todo Chicago temía. El hombre cuyo nombre hacía tartamudear a los jueces y que los policías miraran para otro lado. El hombre que había matado, que había destruido, que había construido un imperio de oscuridad y sangre. Pero esta noche era solo un hombre sosteniendo la mano de una mujer de 27 años de la pobre zona rural de Virginia Occidental. Una mujer que había luchado contra el mal con sus propias manos de una manera que ni siquiera el acero del hampa podía perforar. Y por primera vez en 36 años de vida, el hombre que no temía a nada finalmente había encontrado lo único que tenía miedo de perder. Y ese es el final de esta historia. Una historia sobre la codicia y la traición, pero también una historia sobre la lealtad y el sacrificio incondicional. Sobre una mujer pobre que eligió quedarse y proteger a dos niños que no eran suyos, incluso cuando no le quedaba nada. Sobre un hombre poderoso que aprendió que la verdadera fuerza no vive en un arma o en una cuenta bancaria. Vive en la capacidad de arrodillarse, abrazar a tus hijos y decir, lo siento. La lección de esta historia no es para una sola persona, es para todos nosotros. El valor de una persona nunca se mide por el dinero en su cuenta o la marca en su ropa. Se mide por lo que hacen cuando nadie está mirando, por cómo tratan a alguien más débil que ellos, por la elección de quedarse cuando irse sería mucho más fácil. Si esta historia te ha llegado al corazón, si sentiste algo en el pecho al oír a Emmy fregar suelos de rodillas para comprar 15 minutos de calor para los niños, o al oír a Lily preguntar si su padre era un fantasma, entonces pulsa el botón de me gusta para que esta historia pueda llegar a más gente. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo hoy. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevas historias cada día.
Me encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Se conectó con algo en tu vida real? ¿Qué personaje te conmovió más? Deja un comentario para que podamos saber qué hay en tu corazón. Cada comentario es importante para nosotros. Deseando a todos los que nos ven buena salud, una vida feliz y paz cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.